Pues muchas gracias a Gustavo Bueno Sánchez, a la Fundación Gustavo Bueno, el Ayuntamiento por la invitación. Es un honor hablar en la sala Gustavo Bueno, en Santo Domingo de la Calzada, donde nació el filósofo español más importante, el fundador del sistema más complejo, más desarrollado en lengua española, que es el materialismo filosófico. El título de mi intervención es Uso y potencia del español como lengua filosófica. Comencemos con los términos, uso y potencia. Uso me refiere al empleo de la lengua desde que va formándose hasta hoy. Potencia, la fuerza que ya ha mostrado esta lengua en el ámbito de la reflexión y las posibilidades de desarrollo y uso que razonablemente se pueden esperar para el futuro. Con esta conferencia quiero seguir la tarea de ir desmantelando los prejuicios negrolegendarios sobre el español en filosofía y la filosofía española. Tarea impulsada por Gustavo Bueno Martínez y Gustavo Bueno Sánchez y seguida por cada vez más miembros de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Sí hay filosofía española. ¿Y qué filosofía? Y la lengua española sirve para el pensamiento. Si el español se usó antes que otras lenguas modernas como lengua de pensamiento. Y esta lengua desde entonces se mostró indudablemente su potencia material para expresar ideas filosóficas. ¿Y qué no diríamos hoy donde disponemos del sistema filosófico de primera construido plenamente en español? En lingüística y en historia de la filosofía hay que empezar a usar la misma vara de medir para todos y para todo. Sociolingüísticamente y hablando, la lengua española tiene una enorme riqueza en muchos niveles, a nivel semántico, sintáctico y pragmático. ¿Y por qué es tan rico el español? Por el uso concreto que durante siglos se le ha dado, perfilándolo, limándolo. Aquí me interesa especialmente su uso filosófico, el cual, siendo de segundo grado, como saben todos los oyentes, presupone el uso de primer grado. Es decir, primero se usa como lenguaje en los ambientes diarios, en ideologías, en política, en las ciencias, en las tecnologías. Y después viene su uso en el nivel más reflexivo, como una lengua filosófica, para hablar sobre las ideas que van cruzando aquellos registros lingüísticos previos, cotidianos, científicos y tecnológicos. Mientras en primer grado una lengua consiste en numerosísimos registros, en el segundo grado una lengua va formando otro registro, un cierto metalenguaje, donde resalto especialmente la importancia de los términos. Cada escuela filosófica, cada sistema filosófico maneja su propia terminología para expresar cierta complejidad. Y el español tiene registros así, porque se ha filosofado en español y no poco. No ya solo oralmente de la filosofía mundana, sino por escrito. Muchos de estos textos se encuentran en el proyecto de filosofía en español de la Fundación Gustavo Bueno, cuya digitalización es y será extremadamente importante para el uso y el desarrollo del español como lengua filosófica en el futuro, aún creciendo. Y el materialismo filosófico como sistema con terminología propia lo considera la actual cumbre del español como lengua de filosofía por su capacidad de servir de mapamundi. ¿Y cuándo se empieza a usar el español como lengua de pensamiento? El mismo Bueno se lo planteó. Está relacionado con otra pregunta previa
que hay que aclarar previamente cuando podemos hablar de español. Si enfocamos la cuestión desde esta perspectiva de la historia de la lengua, la variante previa del romance castellano ya se usó para filosofar bastante temprano. En el siglo XIII ya se establecen textos de reflexión en castellano y este romance se usó como lengua puente en la Escuela de Traductores de Oviedo. Y como muy tarde, luego lo retomaré, y como muy tarde ha de reconocerse que en el siglo XV humanistas españoles comenzaron a usar la lengua vernácula para redactar sus pensamientos. Durante el reinado de Carlos I y Felipe II aumenta el número de autores que emplean el castellano en sus textos. Hoy veremos cómo se empezó a emplear la lengua española para reflexiones filosóficas y después hagamos una comparativa con el uso de otras lenguas modernas, el toscano, el francés, el inglés y el alemán. Luego veremos brevísimamente la riqueza del español filosófico actual para terminar con una previsión para el futuro. La formación del español desde castellano, aquí a pocos kilómetros de San Millán de la Cogolla, he de mencionar las glosas emilianenses del siglo XI y en el XII los textos de Gonzalo de Berceo. En un ambiente multilingüe, hablas vascuences, con romances y con el mismo latín. En el siglo XI, justo aquí iba formándose una lengua común que servía para comunicarse. Del latín vulgar sale la variante castellana del romance y con el sistema vocálico simple del vascuence se constituyó como lengua vernácula que convivía con otras lenguas. El propio Antonio de Nebrija, lo que gramaticaliza en 1492, lo sigue llamando castellano. Por esto se podría defender que este momento del descubrimiento sea el punto de inflexión desde el castellano hacia el español. Entonces, se considera castellano aquella lengua de comunicación común que va cuajando a lo largo de la Reconquista o recuperación de la península. Español ya podría llamarse español por el siguiente criterio: como compañera de imperio, lo que reivindica Nebrija ya se hace español a partir del descubrimiento, porque Castilla se desborda ampliamente y su lengua comienza a incorporar masivamente elementos de otras lenguas o otras hablas, no ya solo del romances o vascuence, sino indígenas. Incorporará sobre todo vocabulario, palabras no solo de frutas y plantas, yuca, chocolate, cacao, sino también de herramientas como canoa, etcétera, etcétera. Una gramática de la lengua de España, este era el título, de una obra que se publicó en Lovaina en 1559 y ya alude a lengua española. Desde hace más de 5 siglos tiene lugar entonces en el seno de la lengua española un proceso de desarrollo diacrónico que va absorbiendo e incorporando elementos de otras. En el reciente Congreso de la Lengua Española en Perú, hablaba de un mestizaje lingüístico, término que me parece altamente problemático porque este sintagma, mestizaje lingüístico, se emplea para los chicanos, por ejemplo, o los indios de la India. Los bilingües de primera generación en situación de diglosía a menudo saltan de un idioma a otro mezclándolos. Puede aparecer entonces una forma extremadamente simple de la lengua colonial mezclada con componentes de las lenguas indígenas. Allí está el pidgin como resultado de mestizaje lingüístico.
pero no es este el caso del español. En la lengua que se llevó a América no hay tal fenómeno. Aquí no se mezclan dos para dar lugar a un nuevo todo. Tal mestizaje lingüístico quizás se debe reconocer más bien en el inglés en sus colonias, al menos en algunas. Desde luego, una tal mezcolanza se ve más en la India del Commonwealth que en las Indias españolas, que es donde se ve. El español usado en los territorios españoles del Nuevo Mundo se cuida, se desarrolla en todos los niveles. Sigue siendo parte del mismo cuerpo, aún desarrollándose, o sea, en curso. Aquí, núcleo, curso y cuerpo de Gustavo Bueno encuentran su aplicación como el guante a la mano. En las Indias y luego América, el núcleo lingüístico es aquella lengua de comunicación ya común en la península que llevaba consigo la normativización por Nebrija. Antonio de Nebrija había analizado el uso real de la lengua moderna y sobre esta base fenoménica había escrito su gramática, basándose en el mismo modelo de su gramática del latín. Y con ello, y por cierto, modelo que luego se usa también para las gramaticalizaciones de las lenguas indígenas, como el náhuatl. Y con esta normativización consigue normativizar el uso de esta lengua moderna, lo que él llama castellano y ya empieza a ser español. Era la primera vez antes del francés, del inglés, del toscano italiano, neerlandés o alemán que se gramaticalizara una lengua moderna. Por cierto, me adelanto, ese castellano español siempre se ha impuesto pragmáticamente, debido a la mayor potencia como lengua frente a otras variantes lingüísticas alternativas, tanto en la península como en América al principio. El francés se impondrá más tarde violentamente y el alemán aún más tarde y hasta hoy a diario se implanta políticamente. Una vez en Hispanoamérica, el español a la larga era más potente porque era muy práctico en todos los niveles, fonéticamente fácil de pronunciar, práctico porque se disponía de diccionarios con dibujos y muy pronto. Y sobre todo, claro y didácticamente enseñable porque ya se llevó como lengua gramaticalizada. Además, si se quiere añadir otro criterio sociolingüístico, seguramente también fue elegido por muchos hablantes debido a la hegemonía de las instituciones que respaldaron el uso del español. La monarquía, los jueces, los gobernadores, por ejemplo, ya desde el inicio usaban el español. Y no así la mayoría del clero, que inmediatamente se pondrían a estudiar las lenguas indígenas por un lado y enseñaban el latín por el otro lado. Importante para el desarrollo del español en América es subrayar que tras la llegada de los hablantes españoles, la lengua española coexistía con otras lenguas indígenas y con el latín. En el tiempo que duró el imperio, el español nunca se impuso. Fueron los criollos que en los procesos segregacionistas que llamaron independencias impondrían el español como lengua oficial en los nuevos estados americanos. Lexológicamente hablando, mientras pertenecían al imperio, el castellano poco a poco iba desarrollándose su curso
hacia el español. El resultado actual sería el sistema de la lengua española como cuerpo. En el curso iba incorporando elementos de hablas indígenas, palabras e incluso algunas que otras características de sus sustratos indígenas, como la total pérdida de la fricativa de la Z. ¿Vale? Como resultado, cuajarían variantes dialectales, eso sí, algo distintas de las de España, pero nunca desembocaron en otra lengua. Al grano, un hablante inglés siempre tendrá muchas más dificultades de entender a un indio angloparlante en Calcuta, de las dificultades que un español de España tendrá en Hispanoamérica. Siempre, en cualquier lugar, el español va a entender a cualquier hispanohablante, después de un cierto tiempo de acostumbrarse, quizás. Recalco, un proceso de mestizaje puede dar lugar a la creación de nuevas variantes lingüísticas bastante distintas, pero esto no ocurre en el caso hispánico. Sí se gramaticalizaron variantes indígenas, como mencioné antes, que al transcribirlas, estas variantes lingüísticas indígenas, en grafemas latinos y aplicarles el modelo gramatical y de ortografía de Nebrija, sí se está realizando un cierto mestizaje si queremos, pero este es un mestizaje institucional. Por un lado, habla indígena y por el otro lado, teoría lingüística española, o sea, el modelo de Nebrija. Y esto no es un mestizaje lingüístico, fenoménicamente hablando. ¿Por qué el caso del inglés es distinto del español? Porque si se mirase con la misma vara de medir, habría que reconocer una mayor diferencia lingüística entre el inglés de Londres que el de Nueva Delhi, que entre el español de Madrid o Toledo y el de Lima, o entre el de Madrid y el de Buenos Aires, o el de Madrid y México. Contesto, ¿por qué? Por una falta de manejo de gramáticas, por una falta de enseñanza, por una falta de interés de los colonizadores ingleses en las lenguas indígenas. Los hablantes de las colonias inglesas tienden a mezclar. Ahí se iban juntando fragmentos de ambos sistemas lingüísticos de origen y con la fuerte presencia de estructuras del sustrato indígena, además de un masivo uso de préstamos lingüísticos, el hablante colonizado terminará, en el Imperio Británico, terminará con mezclas pragmáticas que no es ni inglés ni la lengua indígena, que van desembocando en este Pidgin English. Pidgin. Además, las variantes Pidgin suelen ser a menudo relativamente pobres, cuyos hablantes tendrán muchas dificultades para formular un pensamiento complejo en estas variantes lingüísticas. Allí ya vemos una diferencia de potencialidad de lenguas para el pensamiento. Por el otro lado, por el lado español, la mayor normatividad de la lengua importada a lo que hoy es Hispanoamérica, más el mayor contacto entre las poblaciones durante más tiempo, el trato más igualitario entre los territorios del Imperio Español en comparación con el sistema colonial británico, todo esto resulta en una mayor homogeneidad y comunicabilidad de las actuales variantes del español frente a las del inglés. Y en una mayor capacitación de la población para el uso filosófico del español en todos los rincones de habla española. Y esto, a fin de cuentas, favorece una mayor potencia de la lengua española.
Vayamos mirando los inicios del uso de lenguas vernáculas para textos de pensamiento filosófico. Los primeros hitos de la filosofía moderna en lenguas que no fueran el latín. Todo el mundo aceptaría poner el primer hito en el Il Principe de 1532 de Nicolás Maquiavelo, que fue redactado en toscano, lo cual luego se convertiría en italiano. Y prácticamente todo el mundo en la academia universitaria aceptaría que Il Principe, al ser una teoría política, es digno de estudiarse en el marco de la historia de la filosofía, en su etapa moderna, ¿o no? Pues en España, en los mismos años que Machiavelli, también se usa la lengua española para reflexiones de segundo grado. En la historia de la filosofía moderna se suele ignorar. Aquí he de gritarlo al ciberespacio. Muchos humanistas españoles, ya lo dijo ahora Carlos, igual que todos los que hacen filosofía en las universidades, en ese momento siguen escribiendo en latín. Es cierto. Pero hay autores que empiezan a usar la lengua moderna para expresar su pensamiento. El mismísimo Antonio de Nebrija, luego Antonio de Guevara, Baltasar de Céspedes, Juan Huarte de San Juan, Pedro Sánchez de Acre, Baltasar Gracián y, si se quiere, Francisco de Quevedo y un larguísimo etcétera. Fuera, rodeado de envidiosos de España, en el Sacro Imperio se encuentra Diego Saavedra Fajardo, escribiendo en español. En Inglaterra, Juan Luis Vives, aunque redacta en latín, en su vida sus reflexiones se traducirían al español, igual que la obra del padre Juan de Mariana. Todos usando el español como lengua culta, es una lengua de la potencia hegemónica del momento. Miremos rápidamente las primeras grandes obras que en historia de la filosofía se consideran indudablemente filosóficas, pero en lenguas vernáculas no españolas. Con excepción de Machiavelli, son bastante más tardías que las obras que acabamos de mencionar en español. O sea, en francés, Les Essais es la obra de Michel Montaigne, publicada por primera vez en 1580. Trata de la medicina, las artes, libros, asuntos domésticos, o sea, que es filosofía administrada, filosofía es una reflexión filosófica, es pensamiento público en un nivel reflexivo parecido que el español Guevara, pero medio siglo más tarde. No hallamos hasta 1637, o sea, 100 años más tarde que Maquiavelo y Guevara, el primer libro indudablemente de filosofía en lengua vulgar gala, cuando René Descartes lo escribe en francés y lo publica anónimamente en Leiden. El Discours de la méthode, un breve ensayo donde propone su supuestamente nuevo método de procedimiento filosófico y científico, fingiendo una cuenta nueva, donde, sin embargo, toma muchísimas ideas de anteriores filósofos españoles. De españoles como Gómez Pereira y Francisco Suárez, toma ideas como el mismísimo cogito ergo sum, y de Gómez Pereira el automatismo de las bestias. Este Discours de la méthode va dirigido a un público más general, fuera de la academia, dirigido a la entonces
relativamente pequeña francofonía. Pero ya aún Descartes reserva, siendo tanto más tardío, reserva sus más serias obras para el latín. Meditaciones de prima filosofía, 1641 en París, y Principia Philosophiae, cuya primera edición cae en 1644 en Ámsterdam. Una cuestión de prestigio y de ámbito de venta, por eso publica estas obras en latín. Voltaire y Rousseau ya escribieron exclusivamente en francés, lengua que intenta convertir por fin en hegemónica para que ya no lo sea ni el latín ni el español. Y en este momento Feijóo escribe ya sus teatros críticos en español. Pero seguimos con los no españoles. Lo normal. En general, en todos los países emergentes, como en Francia e Inglaterra, muchos contemporáneos en el siglo XVII se permitieron dirigirse a veces a la comunidad académica intencional en latín y a veces a un público ilustrado más amplio en la lengua moderna vernácula. Su latín era técnico y filosófico, mientras que la lengua moderna le servía para la difusión de ideas entre literatos y clérigos cultos. Del francés pasamos al caso del inglés. Como primer libro filosófico en inglés podríamos considerar quizás la utopía científica y social New Atlantis de Francis Bacon, publicada en 1627 en Londres, 100 años después de Guevara, 50 años después de Huarte, ambos redactando en español. Aunque obviamente incluso Bacon es famoso por su libro publicado en latín, el Novum Organum. En esta Startup Nation, como podríamos decirlo irónicamente, Inglaterra del siglo XVII, se sigue la misma lógica editorial que en España desde el siglo anterior, o en Francia simultáneamente. Es decir, el latín aún servía para establecer un intercambio de ideas a máximo nivel en la comunidad académica internacional, y la lengua moderna se usaba para favorecer el alcance de un público nacional algo menos culto, aunque llamarlo popular sería exagerado. En neerlandés, rápidamente. En los Países Bajos, el calvinista Hugo Grotius, muy influenciado por españoles, los españoles a los que cita, Francisco de Vitoria, Baltasar de Ayala y Francisco Suárez, por cierto, publicó solo 2 títulos en holandés en los años 1630, frente a una larguísima veintena de libros en latín. Y ya prácticamente separados de la corona española, a finales del XVII, su compatriota de descendencia española, Benito de Espinosa, Baruch de Espinosa, publicó sus grandes libros en latín y solo textos menores en holandés. El Tractatus Teológico-Políticos, 1670 en Ámsterdam, seguido de la Ética Ordine Geométrico Demonstrata, 1777 en Ámsterdam. Como anécdota, el edicto de expulsión de Spinoza de la sinagoga de Ámsterdam está redactada en español. En alemán, la promoción del alemán es muy tardía. Es muy tardía, pero también será muy insistente. Sin embargo, el primer filósofo germánico que escribe en una lengua moderna
ni siquiera lo hace en alemán. Gottfried Wilhelm Leibniz, ante la inmadurez filosófica de su lengua materna, redacta su monadología en francés. Hasta para la crítica que hace a Locke, tampoco escribe en alemán ni en inglés, sino otra vez en francés. ¿Por qué? Porque los franceses llevaban más de 130 años usando el francés para reflexiones de segundo grado. El uso filosófico del alemán hasta 1414, cero. La lengua española, 200 años antes. Por cierto, Leibniz presume de haber leído las Disputaciones Metaphysicae de Francisco Suárez, como si fuera una novela en latín. Luego volveré. La lengua alemana sale al escenario filosófico en el siglo XVIII, cuando Christian Wolff publica el primer libro seriamente filosófico en alemán. En un alemán que ortográficamente te pone los pelos de punta, 5 erratas en el título visto desde hoy. Sus vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes in ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit de 1713 entraría en la historia de la filosofía como lógica alemana. Seguidos en 1720 por la metafísica alemana. Las disputaciones metafísicas, 120 años después de importar las disputaciones metafísicas, 120 años, que se emplearon en todas las universidades alemanas, por decirlo, durante 2 siglos mínimo, junto con los cursos filosóficos de Arriaga, que mencionamos antes. Vale, Christian Wolff escribe en alemán, con una clara intención de elevar la lengua germánica al mundo prestigioso de las lenguas modernas cultas, cenit, donde hacía siglos que campaban a sus anchas, primero hegemónicamente el español, seguido por el francés y finalmente el inglés. Wolff comenzó a usar en el siglo XVIII el alemán, viéndose como un tardío impulsor de la rama alemana del gran movimiento del auge de las lenguas vernáculas en filosofía. 2 siglos más tarde que el toscano de Maquiavelo y 200 años más tarde que el español Antonio de Guevara. Su objetivo al escribir en alemán no era tanto el de difundir de manera accesible a la población culta sus obras. Creo que cuando saca su Metafísica alemana y demás obras alemanas, aún sin el respaldo de ningún Estado detrás respaldándolo, no existe todavía, Wolff lo haría precisamente con un afán nacionalista. Se quiere aumentar el prestigio de una lengua, la alemana, muy pronto asentada en el ámbito de pensamiento, pero muy tardío si lo vemos en la historia de la filosofía moderna. Por otro lado, cuando hablamos del uso de lenguas vernáculas o modernas en textos filosóficos y miramos los textos en castellano o español, nos sorprende lo temprano que surgen. 500 años antes del alemán, si se quiere. Porque acabamos de hablar del siglo XVIII. Y en el caso español se puede ubicar la raíz del uso de la lengua vernácula para un pensamiento práctico filosófico en el siglo XIII.
Y allí están en castellano el libro del tesoro con cuestiones filosóficas y las 7 partidas del rey sabio, Alfonso X el Sabio, y que, aunque texto jurídico, trata temas no solo teológicos, sino también hay cuestiones morales y filosóficas. En la historia de las ideas hay que conceder ese uso filosófico del rey Alfonso el Sabio y recordar que en castellano se usó la lengua de mediación en la escuela de los traductores de Toledo en el siglo XIII, lo cual enriqueció con términos filosóficos la lengua castellana. Porque esta escuela de traductores de Toledo, pensamiento griego, árabe y judío, fue traducido al latín de la siguiente manera. Juan Hispano traducía del árabe al romance castellano y Domingo Gunisalvo traducía del romance al latín. En la historia del pensamiento, el libro de los 12 sabios, como un tratado político-moral que se dispone en lengua castellana, también tiene que figurar, y no en el latín. Es que el libro de los 12 sabios al servicio de un imperio emergente que va aliado a la Iglesia romana. Obra que se combina con la filosofía griega, con una visión del mundo encauzada ya por la política del ortograma imperial español. Gustavo subraya que este imperio representa un proyecto político alejado de cualquier tentación teocrática. Y no se trata de un catecismo por el imperio hacia Dios, sino de un tratado por Dios hacia el imperio. Esto tiene su importancia en historia de la filosofía. Si la lengua vernácula castellana empezaba a usarse como lengua común en el territorio peninsular desde el siglo XIII, entonces, a partir de Isabel la Católica I, es cuando salen más textos de reflexión en español. Incluso se encuentran publicaciones en español en las Indias y fuera del imperio. Entre estos hitos de pensamiento español quiero simplemente mencionar uno de los primeros que además fueron, como ya mencionamos, superventas, y no solo en España. De Antonio de Guevara, 1480 hasta 1545, se publicaron durante los siglos XVI y XVII numerosísimas ediciones en España, incluyendo lo que hoy es Hispanoamérica, y por Europa. El libro áureo de Marco Aurelio se publicó en español en 1528. Y el reloj de príncipe por primera vez en Valladolid en 1529. Además, celebramos una nueva edición con prólogo de nuestra Atilana Herrero. La lengua española de Antonio de Guevara es más legible que un texto de Lutero del mismo año. O sea que es una lengua de pensamiento ya establecido, ya cuajado. Y bueno, por supuesto Lutero, bueno, no entró en el pensamiento suyo que mantenemos a nivel de la lengua. He de mencionar a un humanista nacido en Valencia en 1492 y muerto en Brujas, Flandes, 1540, pasando por Inglaterra, Juan Luis Vives. Aunque su obra de Institutiones Feminae Christianae de 1523 fue publicado primero en latín, sin embargo se tradujo a la lengua española rápidamente, en 5 años.
este tratado sobre la educación de las mujeres se dirige a todas las mujeres. La educación o instrucción de una mujer cristiana se publicó en 1528 en Valencia. Fue redactado originalmente para la educación de María I de Inglaterra, la hija de los reyes de Inglaterra, Enrique VIII, y Catalina de Aragón. Catalina lo había encargado a Luis Vives. Recalco, el humanista español Luis Vives defendió una educación para todas las mujeres, porque argumentaba que las mujeres eran intelectualmente iguales a los hombres y que la educación de las mujeres era esencial para el bien de la sociedad y del Estado. En español, Juan Huarte San Juan, de él tenemos su libro Superventas Internacional. Hemos hablado anteriormente muchas veces del examen de ingenios para las ciencias, que se publica la primera vez en 1575. Superventas durante muchísimo tiempo y por toda Europa. Moderno, en español, con un núcleo de teoría de las ciencias o gnoseología incluida, estudiando las aptitudes de los individuos para diferentes ciencias y profesiones, discutiendo críticamente las teorías galénicas y aristotélicas. Huarte va basándose en recientes descubrimientos científicos, médicos, biológicos o, si se quiere llamar, psicológicos. Y todo esto en un limpio y moderno español, lo cual le permitió su acceso a médicos, políticos y educadores españoles en ambos hemisferios inmediatamente, es decir, en medio mundo de la época, generalizando el conocimiento humanista en una España imperial donde los textos en español ganaban terreno. Este examen de ingenios para las ciencias de Huarte cumple los requisitos que Bueno establece para la filosofía estricta, académica. Se caracteriza por su referencia a la tradición helénica, Platón y Aristóteles, y fundamentalmente a los saberes científicos. Huarte se basa obviamente sobre todo en los descubrimientos biomédicos. Era médico humanista. Esta referencia instaura un método lógico que prescinde de la revelación como fuente de conocimiento. Su condición necesaria también se cumple, la que establece Bueno, la sevilla, la impiedad, que como una actitud que no recurre a dogmas sobrenaturales en su argumentación. Con esto, y además, el texto Examen de Ingenios va traduciéndose, va recorriendo toda Europa y llega hasta el 19, o sea, es un texto muy, muy presente durante siglos por toda Europa, por mucho que lo quieran negar como método negro. La historia moral de filosofía de Pedro Sánchez de Acre, lo quiero mencionar solamente, de 1590, que ha estudiado Atilana. Esta historia trata de la vida de 12 filósofos y príncipes antiguos y sus ciencias y hazañas. O sea que hay mucha filosofía escrita ya en español, pero también mucha filosofía que me tengo que mencionar, escrita en el siglo XVI en España, o el Imperio Español, en latín. Victoria, Domingo de Soto, Báñez, Molina y Suárez. Suárez hace una filosofía ya independiente de la teología.
y además Suárez, las meditaciones las disputaciones metafísicas recorren toda Europa y contra ellos y otros textos de la llamada escolástica española escriben todos aquellos filósofos que hemos mencionado y los otros escriben contra esta escolástica española. La filosofía francesa, con Descartes, quiere romper con la filosofía anterior. Pero que esta filosofía con escolástica española, innovadora en el momento y que trata cosas, que intenta buscar soluciones para las cuestiones del imperio, entre ellos las disputaciones metafísicas y Arriaga, los cursos filosóficos en Praga, hay que mencionar que en el resto de Europa fueron manuales en todas las universidades durante los siglos mínimo XVII hasta mínimo XVIII, si no XIX. ¿Vale? Vale, entonces, mucho para volver a la lengua española. Mucho antes que los ingleses, porque un Pedro Sánchez o un Antonio de Guevara o un Huart de San Juan en el siglo XVI usaban la lengua moderna para sus escritos. Además de Guevara, que incita a Carlos I, el emperador del Sacro Imperio de Naciones Germaniae, le incita al rey de España a hablar en español ante el Papa en Roma, el mismísimo Papa, en español. ¿Por qué no en latín? Lengua franca en el ámbito académico. Porque el español empezaba en este momento a ser ya una lengua culta, de alto prestigio, hegemónica entre las lenguas modernas, respaldada además por instituciones potentísimas y rica en terminología filosófica. El uso del latín de los llamados escolásticos, los escolásticos humanistas, o muchos humanistas, médicos humanistas como Gómez Pereira, usaban el latín, eso fue absolutamente normal, como subraya Gustavo Bueno en su contribución al aniversario del Instituto Cervantes. Su uso del latín respondía a la necesidad de la universalidad doctrinal y precisión conceptual y siguieron escribiendo en latín hasta entonces lengua franca en el mundo universitario. Hubo cierta resistencia de la institución universitaria a la vernacularización de la producción filosófica, no durante el siglo XVI, no solo en España, sino en todo el continente y en algunas partes la producción erudita universitaria en filosofía fue en latín hasta el siglo XIX. Se hace en latín. Entonces, la coexistencia entre diferentes usos lingüísticos en el ámbito de pensamiento en la época moderna es un fenómeno sociolingüístico muy interesante, pero absolutamente normal. Por un lado, el latín es heredero del medievo, lengua de la Iglesia, de la universidad y el prestigio cultural. Por otro, las lenguas vernáculas poco a poco van comenzando a reclamar su lugar en el ámbito del pensamiento y de la creación literaria también. Lo importante es que la coexistencia se da en todos los países. Lo interesante es entender que el uso alterno de estas lenguas entre los autores varía en función del contexto, es intencionado y tiene un significado y unas repercusiones en el panorama filosófico. En la práctica, cada idioma cumplía una función distinta. El latín seguía siendo la lengua franca en la comunidad internacional de los eruditos.
mientras que las lenguas modernas se dirigían a públicos más amplios y respondían a necesidades nuevas. Además, conllevaba la formación de nuevas identidades políticas. La difusión de ideas, un auge no solo en las literaturas nacionales, sino también en las filosofías nacionales, cuya existencia para el ámbito español tantas veces se ignora por la metodología negra en historia de la filosofía. Por cierto, mientras Gustavo Bueno subraya la distinción fina y correcta entre un pensamiento público objetivo y la filosofía estricta, académica, sea universitaria o no, hoy lanzo unas hipótesis. Andando el tiempo, primero se omite por metodología negra el conocimiento de la lengua española se niega el hecho de que fuera una de las pioneras para vehicular filosofía. Segundo, se iban omitiendo también los nombres de los filósofos españoles, absorbiendo o reinterpretando sus ideas, a veces tergiversando, muchas veces cancelando totalmente y muchas veces escribiendo en contra. Además, en las naciones-estado emergentes que entran en competición con España, se va a llamar filosofía casi cualquier cosa que en el fondo es pensamiento público, francés, holandés, inglés o alemán, con tal de tener filosofía, sobre todo al principio de sus filosofías nacionales que quieren establecer. Vale. En el mismo aniversario del Instituto Cervantes de 2003, donde Gustavo Bueno publica su artículo defendiendo la lengua española como lengua de pensamiento, se invitó también por equidistancia del Instituto Cervantes a Ignacio Sotelo, profesor de sociología de la Universidad Libre de Berlín, Freie Universität, quien, Ignacio Sotelo, negaba la capacidad de la filosofía española y de la lengua española para la filosofía por lo menos hasta muy tarde. Reconocería quizás a Ortega. Mientras que Gustavo Bueno defiende el español como lengua de pensamiento en contraste con este artículo, y lo argumenta, y toda esta argumentación la tenemos aquí. Vale. Hoy, ¿en qué situación estamos ahora? En la actual constelación geopolítica, con la decadencia de Europa, el auge de Asia y tremendos bandazos de Estados Unidos, los países de habla española y los mismos hablantes del español tienen una enorme ventaja geopolítica, que hablan todos el mismo idioma. Este uso común del español en tantos países crea una comunidad hispánica de 600 millones de hablantes y una gran mayoría de hablantes con el español como lengua materna y con pleno dominio del español. A menudo es mejor el español de los hispanos americanos que el de los españoles de España hoy. Además, hay un materialismo filosófico capaz de reinterpretar las filosofías no hispanas que antes mencionamos, que se encuentran hasta en cierta decadencia. ¿Qué significa esto para el español como lengua de pensamiento? El conjunto de los países de habla española, llamémosla con bueno comunidad hispana, sigue allí con sus millones de habitantes. La lengua española con léxico y sintaxis muy ricos y fonética relativamente sencilla y flexible para servir de lengua para millones, global,
prácticamente universal y con gran capacidad de expresar pensamiento complejo, esta lengua podría no solo servir de lengua universal en lugar, esto podría servir de lengua universal en lugar del desesperado Esperanto. También en filosofía tiene un futuro prometedor. Es una lengua con un lenguaje complejo, apto para la filosofía debido al léxico rico, aún más gracias al materialismo filosófico. Y como tal, como tiene este lenguaje complejo apto para la filosofía, es merecedor de prestigio. Y prestigio es una ventaja geopolítica que podría servir al bloque civilizatorio hispano. Otro factor positivo es este número de hablantes y que se ve insertado mucho material en el ciberespacio en español. Los datos, textos y vídeos digitalizados son muy importantes. Ergo, el pensador hispanohablante, en vez de usar un inglés macarrónico o perfecto, que use el esperanto natural realmente existente, el español, para nutrir el ciberespacio. En el ciberespacio, como bien dice Carlos Leáñez en su último libro, el hispano y el hispanófilo encuentra su nueva patria. Su lugar hay que cuidarlo. Comparto al 100% con Bueno que afirmaciones tanto de personajes españoles o hispanos como extranjeros sobre la inadecuación del español para la filosofía hay que calificarlo de gratuita y ridícula. Se atribuyen a un chauvinismo nacionalista de no hispanos y a un mecanicismo de autoexculpación por parte de algunos autores españoles que luchan con su propia inanidad filosófica en el caso español. Gustavo Bueno Sánchez y la Escuela de Filosofía de Oviedo, en sentido amplio, tenemos la enorme tarea de apoyar filosóficamente a los hispanistas e ir limando el español. Mientras en la Escuela de Salamanca, en sentido amplio, incluía más generosamente a Mariana y Suárez, mientras que la Escuela de Salamanca conquistó las universidades a través de la lengua franca del momento en latín, hoy la Escuela de Oviedo usa el español sin complejos. Terminología, y acabo con terminología. Un ejemplo de su riqueza, la diferencia entre los verbos ser y estar en español, que otros idiomas no tienen. El filósofo alemán Martin Heidegger, uno de los afectados del problema de que no existan en alemán el ser y estar, creo que lo ha leído él en Unamuno o quizás en conversaciones con Ortega, se ha enterado del estar y ser en español. Y lo quiero usar para su ontología fundamental. Heidegger tiene que hacer acrobacia lingüística para intentar expresar en alemán lo que en español se expresa de manera rápida y precisa con dos verbos distintos, ser y estar. La mayor definición se encuentra en el diccionario de uso del español de María Moliner. Pero también me encanta el aforismo número 14 del Oráculo Manual de Gracián. Cito: la realidad y el modo, no basta la sustancia, requiérese también la circunstancia. No basta con ser en sustancia, hay que estar en el acto. Lejos de ser una lengua tardía para el pensamiento, el español fue un idioma pionero, riqueza de vocabulario,
El proceso histórico dotó al español de un rico vocabulario abstracto de segundo orden, como hemos mencionado en la Escuela de Traductores de Toledo. Ideas ontológicas, gnoseológicas, lógicas, si queremos reconstruirlos así. Términos como ser, estar, sustancia, accidente, causa, relación, e incluso neologismos como nada, de res nata, se incorporaron al román palatino en ese momento. Por ello, Bueno afirma que es imposible hablar español sin filosofar. Riqueza terminológica, la labor de filósofos como Gustavo Bueno enriquece el español a través de una ampliación terminológica. Se ve como léxico tomado, a veces sin citarlo, léxico tomado del materialismo filosófico como imperio generador, ahora mismo va calando al español general, al lenguaje general, se ve por allí. Mucha gente habla de imperio generador y no sabe que es un sintagma de Gustavo Bueno. Incluso ideas ontológicas como géneros de materialidad, gnoseológicos como cierre categorial o identidad sintética se encuentran cada vez más por todos los lados en el lenguaje general en español. Incluso neologismos incómodos como alfa o beta operatorio o inversión teológica o un largo etcétera de neologismos de materialismo filosófico se van incorporando al español porque son útiles. Entre otras, por el estupendo vehículo que es Internet. Se ve una idea dialéctica del conflicto y de la asimilación entre lenguas. Una lengua de pensamiento superior no puede admitir la superioridad de otra. O sea, que esta dialéctica hay que tomarlo en consideración. El español se ha demostrado capaz de asimilar realidades concebidas originalmente en otras lenguas, las cuales resultaron como menos potentes. Hay que seguir fomentándolo, lo cual implica escribir y traducir, crear neologismos y en ocasiones demoler, descomponer analíticamente los contenidos intraducibles de otras lenguas para incorporarlas reconstruidos adecuadamente. La terminología, especialmente del materialismo filosófico, tiene una gran capacidad de analizar la realidad del presente. Como Bueno afirma, es imposible hablar el español sin filosofar, filosofemos en español. Como no hay equipotencialidades de las lenguas en español, el español sí que es potente. Y si el latín pervivió como lengua franca en la República de las Letras, mucho después del Imperio Romano, el español le sigue en esta dirección. El uso del latín como lengua franca se debía a tres características principalmente: la universalidad, la precisión y el rigor, y el prestigio y la tradición. En el mundo actual se le ve al español que el español tiene y tendrá potencialmente más universalidad, en el sentido de que permite la comunicación. El español permite la comunicación especialmente en el ciberespacio entre eruditos, influencers, si se quiere llamar así, y influenciadores y pensadores de todos los países de habla española, sin necesidad de traducción. Segundo criterio, precisión y rigor. El español se ha mostrado como una herramienta adecuada para analizar la realidad material, triturar mitos y con ella construir mapamundi filosófico y como lo es el materialismo filosófico. Prestigio y tradición. Mientras el latín era una lengua heredada del Imperio Romano y la Iglesia y luego la universidad
confiriendo autoridad a los textos, el español ahora es un legado internacional potente, cuyo prestigio se había subestimado durante mucho tiempo, por muchos profesionales de filosofía también. Pero la cosa está cambiando, porque pregúntense por qué todos los filósofos alemanes, ingleses y franceses, para no ir más lejos, por qué el actual Premio Príncipe de Asturias, Byung-Chul Han, ¿por qué quiere que sus obras se traduzcan al español y se vendan en el inmenso mercado de lectores de español? ¿Porque no se puede filosofar en español? No. Gracias.